noches, como siempre es un gusto saludarlos aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol, ahora inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol. Hoy me acompaña María Camila Orozco, nuestra compañera de Noticias Caracol. ¿Cómo va? Muy bien, Juan, gracias por la invitación. No, señora, la hemos invitado por varias razones. La primera, porque vamos a hablar de su tierra. De La Guajira. Sí, señor. La segunda, porque vamos a hablar de un tema que usted conoce, porque lo ha investigado como periodista, no solamente porque sea de La Guajira, sino porque lo conoce y quisiera compartirlo con nuestra invitada y con nuestros televidentes, que son los más importantes, y tiene que ver con la polémica que se ha desatado en el país, María Camila y televidentes, por un señor que se llama Fabio Zuleta. Él es hermano de Poncho, ¿usted me corrige? Sí, señor, hace parte de la dinastía de los Zuleta, conocida en el departamento de La Guajira, y que se hizo viral, Juan Roberto y televidentes, como ya saben, si este hombre por unas declaraciones desobligantes y respetuosas en contra de la mujer guayú, que ya muchos penalistas han traducido en una trata de personas, discriminación por la condición de raza, y es un tema que nos duele a las mujeres y que nos indigna sin ser guayú, Juan. Fue ahí, ¿no? Fue en ese programa, en un programa del sistema cardenal de La Guajira, donde invitó a un supuesto palabrero guayú para referirse a las mujeres indígenas, a las mujeres de esa comunidad milenaria, y de forma, como le decía Juan, desobligante, se refieren a las mujeres guayú como si se tratara de una cosa, como si se pudieran comercializar. Y es una situación triste que nos pone hoy los reflectores sobre La Guajira, pero para hablar de la sexualidad como algo para respetar en la cultura indígena. Exactamente, ¿qué fue lo que dijo este señor Fabio Zuleta? Se refiere a las indígenas con la intención de que le consigan una, en sus palabras, chinita, que no tenga pelo. Dice el señor Fabio Zuleta que si son de la Alta Guajira son las que no se mueven, es decir, todo su lenguaje grotesco para referirse a las mujeres principalmente. Entre 20 y 21 años. Sí, ¿no? señor, menores de edad, principalmente en ese departamento. Pues ya ofreció excusas, pero eso parece que no es suficiente, y pues me parece que no debería ser suficiente, porque pues ya se ha metido el presidente Duque, el procurador general, las autoridades locales de La Guajira, que ya están hablando de acciones penales contra este señor, porque eso se llama trata de personas. Sí, Juan, ya... ¿Cuánto da eso en pena? Mire, aproximadamente de 13 a 20 años, y se agrava si se trata de una menor de edad, como se podría entender o interpretar del video del señor Fabio Zuleta. Él habla de una pelada entre 21 y 22 años, pero más allá de lo grotesco y de lo burdo que es este tipo, también el otro señor, el famoso palabrero, también lo van a implicar en un proceso penal. Sí, Juan, ya la Fiscalía abrió una indagación preliminar, es contra persona indeterminada, no necesariamente contra el señor Zuleta y el supuesto palabrero, para indagar un posible tráfico de personas en el departamento de La Guajira y que implicaría tráfico de menores de edad principalmente. Bueno, al señor, repito, lo sacaron de la emisora, etcétera, todo lo que usted quiera, María Camila, pero más allá de eso, este episodio ha puesto los ojos sobre un tema que es muy delicado, muy sensible, y yo sí tengo que decirlo, hablo a nombre propio, un tema que genera primero mucho respeto, que es el tema de las tradiciones culturales y ancestrales de las comunidades indígenas, no solo en La Guajira, sino en todo el país. En el caso de La Guajira, antes de darle paso a nuestra invitada, ¿uno cómo las puede definir esas tradiciones? Pues con respeto, Juan, o sea, no hay otra manera de revelar, o más bien de interpretar la cultura guayú, sino es respetándola, entendiéndola, interpretando, entre otras cosas, porque son costumbres completamente diferentes y que desbordan el conocimiento de los llamados arijuna, que son usted, que somos yo, que no hacemos parte de la cultura indígena guayú, exactamente, de los orientales, como nos llaman ellos, a nosotros. No hay otra manera sino respeto para definir justamente lo que nosotros tenemos que tener por la cultura de los indígenas. ¿Cómo es el tema de la dote? Bueno, en este video se refieren de manera burlesca a la dote, que es una tradición de los milenarios, que no es otra cosa, y ya nuestra invitada nos los va a explicar de manera mucho más profunda, que una aseguranza económica para las mujeres cuando ya son, digamos, dispuestas a la vida de casadas. Que no es que las compren. No es que las compren. Ya lo vamos a ver en detalle, Juan, pero para dejarlo claro, no es una compra y venta de mujeres en La Guajira, es una tradición histórica de la comunidad indígena que lo que transmite, o lo que traduce más bien, es la aseguranza económica en caso de que el esposo falle, en caso de que se enferme o en caso de que las deje, como muy seguido ocurre en el departamento. Uno podría hablar de que prácticamente es como una especie de seguro. Sí, señor. Es un seguro. Además que es administrado por los tíos maternos.
¿Ah, sí? Sí, señor, la dote se entrega, ya nos los va a explicar la invitada. Bueno, pues nuestra invitada se llama Cuenti López Epiayú. Cuenti, un gusto saludarla en sala de prensa aquí en Noticias Caracol. Bueno, un gusto a ustedes, a todos los oyentes y gracias por esta invitación. Cuenti, ¿dónde está? Yo pertenezco al resguardo indígena de Saíno, Sí. pero me encuentro en estos momentos en el municipio de Barranca, en la cabecera de Barranca. municipal. Ok. Barranca, Guajira, Cuenti, sur de la Guajira. Cuenti, cuéntenos un poco estábamos hablando de este tema, ¿de dónde viene esta costumbre de la dote? Bueno, dentro de nuestras prácticas tradicionales, hace parte de ese conjunto de prácticas que se vienen haciendo como forma de equilibrio para lograr una armonía dentro de nuestra comunidad. Y se practica, por ejemplo, la dote. Por lo general los matrimonios se dan entre familias de distintos clanes y es una representación simbólica de esa unión entre de ambas familias. Sí. Cuenti, y entonces, dígame. No, le pregunto para complementar su respuesta, lo mismo que le preguntaba a María Camila. El tema de la dote no es para nada un precio que se paga por la mujer. No, no es un precio, porque nosotros las Wayuu no tenemos un precio ni valor económico. Nuestros valores se enmarcan en otro tipo de sentido para nosotras y para la comunidad, para nuestra cultura, para la pervivencia. Se ha visto desde la cultura occidental, es la forma como lo han interpretado, como lo han visto desde hace mucho tiempo. Los comentarios que hace este señor y es solo el reflejo de la cantidad de discriminación racial en la que hemos sido sometidas muchas mujeres Wayuu, desde nuestras abuelas, desde nuestras madres, tías, de cómo es la interpretación de algunos arijunas frente a nuestra cultura, porque tampoco puedo generalizar frente a todos, porque existen personas que nos valoran, nos respetan y entienden nuestras concepciones, nuestras cosmologías de la vida. Quentin, a propósito, para entender esas cosmologías de la vida, de la cultura guayú, de las comunidades indígenas del norte de Colombia, usted dice, mire, que la dote se ofrece como un honor a la mujer que se pretende. Usted me corrige si es así. ¿A qué se compromete la familia de la joven? ¿Cuál es la transacción? Excúseme que lo ponga en esos términos, precisamente para tratar de que nuestros televidentes entiendan el valor y el significado de ese ofrecimiento. Bueno, cuando dos personas, una mujer y un guayú, porque eventualmente, principalmente estas relaciones se daban entre solo guayú, la familia del hombre guayú utiliza a un palabrero, un puchipu, para que lleve la palabra a la familia de la mujer con sus intenciones. Y luego ahí se acuerda una próxima fecha donde se encuentran ambas familias junto con las parejas para acordar estos términos. Y nuestra representación frente a los bienes, hacia esa aseguranza económica, es más con los animales, los chivos, los corrales, que es algo material, que también para nosotros tiene una simbología y una importancia como el territorio. Y en ese orden de ideas, eso se da para encontrar esa armonía y ese equilibrio entre familias que garanticen una buena relación, el respeto entre ambas familias y la aseguranza económica frente a la mujer y a su futura familia. Quentin, hablemos de la sexualidad en medio de las rancherías. Usted es una de las pocas mujeres líderes indígenas que se atrevió a hablar de sexo en medio de comunidades indígenas donde es un tema tabú, donde es prohibido. ¿Cuáles son los avances que ha habido y cuál fue la labor que usted hizo justamente en la Alta Guajira con menores de edad? Bueno, nosotros llevamos un proceso con el colectivo Wampiran al que hemos fundado, organizado, y es un compromiso que tenemos de llevar una palabra que de alguna forma nos libere del desconocimiento. Y ha sido todo un reto porque nos lleva a replantearnos, nos lleva a interrogarnos, a incomodarnos frente a cómo hay temas que en la actualidad
se están viendo, se están viviendo y que cada día se afronta. La importancia de autorreconocernos, de conocer nuestro cuerpo, de nuestros derechos, es fundamental para la garantía de los mismos derechos, para que una mujer wayúu sea consciente de que también tiene unos derechos y que puede ser garante de ellos. Este proceso ha venido acompañado de utilizar muchos lenguajes, porque para situaciones, por ejemplo, de denuncia de maltrato, de violencia física o sexual, no es fácil expresarlo. Entonces, para eso hemos utilizado herramientas como, por ejemplo, las partes íntimas tejidas, la música, el teatro, foros dentro de la comunidad. Nosotros iniciamos hablando con videos, porque hay comunidades de pronto donde no hay todas las herramientas para tener o proyectar con los medios. Por ejemplo, la electricidad muchas veces no está en esas comunidades, la señal, el internet. Entonces uno busca la manera de llevar un mensaje que lleve al conocimiento, que nos acerque. Y nuestra cultura, la pedagogía es mucho el aprendizaje de la práctica que uno ve. Entonces, quisiera ahora que nos compartiera un poco de la mística de la cultura wayúu en cuanto al encierro, que también es milenario para las mujeres. ¿Cómo es ese tránsito de ser niña a pasar a ser mujer? Bueno, el encierro es fundamental porque es el proceso en el que vive una niña con su primer periodo, donde vive un proceso de aislamiento del resto de su familia y de la comunidad, y su abuela se encarga de proporcionarle unos cuidados y un conocimiento que garantice la pervivencia de la cultura, porque dentro de nuestra cultura el rol de la mujer es transmitir ese conocimiento y esas tradiciones. Es ahí, en ese proceso de encierro, de aislamiento, donde es alimentada con nuestra medicina tradicional, se le enseña el tejido, el hacer un chinchorro, hablarle sobre los valores y los comportamientos, y todo ese conocimiento que debe ser también transmitido a generaciones próximas. Y ese encierro puede durar entre meses y 6 años, pero con los retos o un año, perdón, pero con los retos que hay en la actualidad, que digamos hay niñas que están estudiando, ya el periodo puede ser más corto. Y en ese mismo proceso se vive una simbología, por ejemplo, donde se le corta el cabello a la niña, que simboliza esa transición, ese cambio, esa transformación y ese nuevo nacimiento de una mujer. Quentin, usted está hablando de unos términos maravillosos, como son esto último que dice, simbología, transición, respeto, pero recojo un par de palabras para hacerle una pregunta con el más absoluto respeto por lo que usted conoce, su cultura, conoce sus comunidades, y es lo siguiente. Usted dice que la idea es incluso incomodarnos, hablando de la mujer wayúu, hablando de estos temas de sexualidad que le preguntaba María Camila, replantearnos, autorreconocernos. ¿Hay tradiciones que generan vulneración de derechos a la mujer wayúu? El desconocimiento genera todo ese tipo de llamémoslo, violencia. Cuando una persona no conoce a lo que tiene derecho, fácilmente se le pueden vulnerar sus derechos. Y frente a lo maravilloso y lo bonito que puedo sentir mi cultura, que es algo que quiero, valoro, también puedo y tengo la obligación de reconocer que también se viven situaciones de violencia y que muchas veces son silenciadas por las mismas prácticas, porque al ser una mujer también expuesta o para evitar muchas veces conflictos, prefiere a veces el silencio. Entonces, también es importante resaltar que toda esta situación también nos lleva como a reevaluarnos internamente qué está pasando dentro de nuestras culturas, cómo se está viviendo, si hay una garantía plena de los derechos de las mujeres y de las niñas sobre todo, que son las que más expuestas están a estas situaciones. Sí, Quentin, estas reflexiones que usted hace, esto que usted ha hecho de ir, como decía María Camila, de ranchería en ranchería, hablándole a la mujer wayúu de sus derechos, ¿le ha traído problemas? ¿Nos cuentan? Por supuesto, claro, porque eso es, a uno lo pueden catalogar y rotular también de que puede ser un mal ejemplo.
pero también hemos escuchado las voces de mujeres, de maestras que nos han abierto la puerta para decir esto era necesario hablar, porque muchas veces los jóvenes y las jóvenes están confundidas frente a lo que pasa, a los cambios de su cuerpo, a lo que viven, a lo que se van a afrontar, a todo el tema de las emociones y los sentimientos. Entonces es necesario hablarlo porque es una realidad que nos está llamando a que tenemos que actuar, tenemos que hacer algo, y que no solo es basarnos como en lo negativo, en lo malo y lo mediático que puede ser una noticia, porque al final del día llega un momento en que se apaga y todo se supone que vuelve a la realidad, a la normalidad, pero la vida y las mismas realidades de otras personas continúa bajo circunstancias que muchas veces es desconocido, porque no sé si ustedes se han preguntado si esto llega a un escenario que es público, que es bajo unos micrófonos, a la luz pública, ¿qué puede estar pasando en lo privado? Y bajo el escondite de muchas... Dígame. Y justamente quería preguntarle sobre el reproche que puede tener la comunidad guayú sobre este supuesto palabrero que le pone precio a las mujeres de su cultura, porque hemos hablado del humorista, pero quisiera preguntarle a usted por ese supuesto palabrero, ¿qué tipo de reproche tendría internamente en la comunidad? Bueno, el puchipu o palabrero representa algo muy respetado, importante, y yo creo que si ese señor fuera palabrero puchipu, él no hubiese permitido eso, porque esas personas tienen una sabiduría y de hecho son elegidos por ellos, porque es una sabiduría que se le cultiva desde la niñez y son elegidos para representarnos. Es un mediador y no permitiría que nos hablen de esa forma. Cuando yo veo un personaje así que permite y ratifica todo ese tipo de violencias, siento que pueden existir muchas personas así y que es algo que no se puede tolerar, no se puede aceptar, y que hay que buscar las formas, las medidas para identificarlos y hacer cosas al respecto, porque no podemos seguir permitiendo ni en este siglo ni en ningún otro que las violencias contra las mujeres indígenas o mujeres que se encuentren en condiciones vulnerables se sigan afectando. Estaba recordando a un palabrero guayú de verdad que conocí hace muchos años, que me decía que la misión mía como palabrero es difundir y hacer respetar las tradiciones de mi pueblo guayú. Eso decía ese hombre. Pues Quentin, queríamos hablar con usted, alguien de la comunidad, alguien que conoce, para, repito, rendir tributo y con el mayor respeto ayudar a los televidentes de Noticias Caracol en todo el país a entender un tema tan rico culturalmente, pero también tan complejo y tan difícil de entender a veces como es el tema de las culturas de las comunidades indígenas. Un abrazo y gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes por permitirnos y abrirnos estos espacios que nos permiten escucharnos, entendernos y entrar en unos diálogos que muchas veces puedan que no nos entiendan, pero por lo menos que nos respeten y que nos guíen a encontrar un equilibrio entre ambas culturas. El no entender no implica no respetar. Quentin López Epiayú está en Barranca, Guajira. Nos acaba de hablar de este tema de las tradiciones a raíz de este episodio triste. Mire qué tristeza que tengamos que conocer de estas tradiciones por cuenta de un episodio tan burdo como el de este señor. Conversaba con ella para Noticias Caracol del mediodía, Juan Roberto, y decía, lo único que queremos es que nuestra voz se alce, pero por otras razones. Somos mujeres que merecemos respeto, no tenemos valor, hemos estudiado, simplemente pedimos que respeten nuestras costumbres y que no nos cosifiquen. Que no las declaren como una mercancía. María Camila, gracias. A usted, gracias por la invitación. Muy amable. Una pausa y en instante ya viene don Ricardo Ospina con el radar aquí en Sala de Prensa. Muy bien, y para el cierre de Sala de Prensa, don Ricardo Ospina y lo que tiene hoy en su radar. Don Ricardo, buenas noches. Muy buenas noches. Hoy entra en el radar el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, quien ya completa 100 días en el cargo. Sin duda, uno de los más importantes en el país. Y ha dado noticias en las últimas horas para dar y convidar. La primera de ellas, hablando del debate que acaban de tener ustedes en Sala de Prensa
en Noticias Caracol Ahora ha decidido iniciar una investigación para determinar si puede haber algún tipo de alcance penal en el absolutamente fuera de gusto y repudiable video que grabó el locutor Fabio Zuleta con un supuesto palabrero en una emisora de radio de la ciudad de Valledupar, haciendo alusión divertida a una supuesta compra de indígenas guayú. El fiscal dijo que lo que busca, además de saber si aquí hay o no un delito, es saber si todavía existe algún tipo de rezago de esa actividad criminal en la Alta Guajira, como lo sugieren este par de personajes en esa conversación. El fiscal también habló de un asunto controvertido, y es en torno a un hombre que fue muy poderoso en las autodefensas en el bloque Central Bolívar y que logró aparentemente camuflarse de una forma muy efectiva en la alta sociedad en el país, alias Memo Fantasma, quien habría tenido negocios con la familia de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. El fiscal Barbosa confirmó que ya citó a declaración a don Álvaro Rincón, al esposo de la vicepresidenta, para que explique en qué contexto se dio la relación comercial que sostuvieron, y que ella ha insistido en señalar que no tuvo nada de ilegal porque el señor que aparece con esta fachada era un hombre que aparentemente tenía prestantes negocios inmobiliarios y que no tenía ningún tipo de antecedentes penales, y que por eso había tenido negocios con la firma de su familia. Y para concluir el cuadro, hay noticias que ha dado el fiscal sobre la llamada ñeñe política, pero no solamente en torno a la posible citación a Luis Guillermo Echeverry, el gerente de la campaña presidencial de Iván Duque, sino que también ha agitado el ambiente político al haber dicho que, con base en una declaración del Ñeñe Hernández, en donde habla supuestamente de una victoria de Gustavo Petro en La Guajira a través del apoyo de unos mineros, podría haber algún tipo de actuación ilícita, algo que por supuesto ha despertado toda una controversia, y de nuevo le han pedido al fiscal que se declare impedido por su amistad con el presidente Iván Duque. Le han pedido que se aparte de esa investigación para dar una verdadera garantía de imparcialidad. Muy bien, don Ricardo, con las declaraciones del fiscal que hablan más que sus decisiones judiciales. Cada vez que habla, pues genera polémica. Esperemos que esto termine en investigaciones y de verdad en resultados concretos, que es lo que espera la ciudadanía, más que declaraciones. Terminamos Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Nos vemos mañana, Dios mediante. Continúen con Signo Pesos. Feliz noche para todos.